son grandes reuniones de la familia de Dios. Ahí estamos viendo la foto del que fue el Concilio Vaticano II y vemos la cantidad de obispos de todo el mundo que se han reunido esa ocasión para poder llevar a cabo ese concilio ecuménico. Entonces, ustedes se podrían imaginar que un día se reuniera toda su familia, toda su familia, que vinieran de todos los lugares donde viven en México y a los que viven en Estados Unidos y los que vivan en todas partes, pues sería una reunión grandísima y habría muchísimas cosas que platicar y muchas experiencias diferentes que compartir. Y a lo mejor, ¿por qué no? Habría algunos que en ese momento llegan, ¿verdad? Unos parientes que no han hablado hace mucho tiempo y se reconcilian, se reconocen, se platican, se ponen de acuerdo. Así es un concilio. Entonces, en esta nueva diapositiva que apareció ahorita, vamos a ver qué es un concilio. Aquí vemos a tres obispos que vienen caminando alegremente y vienen platicando. El Santo Papa nos invitó a un concilio. Iremos a trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. Después llegan y se reúnen en las mesas de trabajo y ahí estudian la palabra de Dios, hacen oración y intercambian puntos de vista y sobre todo, después de escucharse los unos a los otros, llegan a acuerdos. Aquí, por ejemplo, en la nota nos dice concilio es una junta, no, ya se adelantó, es que algo sucede con estas. Concilio es una junta o congreso de los obispos y otros eclesiásticos de la Iglesia Católica o parte de ella, que se reúnen para deliberar y decidir sobre las materias de dogma y disciplina. Muy bien, en la próxima diapositiva ya vimos entonces que es concilio. En la siguiente vamos a ver la palabra ecuménico. Ecuménico, que ahí en la notita dice, viene del griego oikoumene, que significa en español todo el mundo habitado. Es decir, es un concilio donde vienen de todas partes del mundo. Por eso la imagen nos presenta a una japonesita, a un mexicano, a una francesa, a una niña oriental, y todos tienen un letrero que dice creo, porque todos esos niños de esos países, todos rezan el credo gracias a este concilio ecuménico que lo llevó de nuevo, una vez que se acordó, lo llevó a cada país. Bueno, pues ya vimos que es ecuménico. Vamos a la siguiente diapositiva, en la que vamos ahora sí a ver qué significa, más bien, ¿para qué sirve un concilio? ¿Se habían preguntado para qué sirve? Pues para muchísimas cosas, pero aquí vamos a resaltar cuatro. La primera, proteger. Ahí está un obispo que tiene un escudo que representa que está protegiendo. ¿Qué protege? Protege la fe verdadera, para que no hagamos una fe que no es lo que Jesús nos enseñó, sino que siempre sigamos por un camino correcto y claro como Él nos lo indicó, entonces para que no nos desviemos. Otra cosa que hacen en los concilios es explicar todas esas partes que a veces nos cuestan mucho trabajo de comprender o que no había acuerdo entre diferentes obispos. Entonces ellos, ahí está una vela a la luz de Jesús, que es nuestra luz, y a la luz de la palabra de la Sagrada Escritura, pues llegan a las interpretaciones correctas y pueden explicárselas a todo el mundo una vez que las acordaron. La siguiente imagen dice que sirve también un concilio para unir. Lo primero que hace de unir es llamar a los obispos de todas las diferentes naciones para que empiecen a dar sus diferentes puntos de vista, se escuchen entre todos y puedan llegar a una conclusión de todos. Y después, ese mismo acuerdo que han tomado entre ellos, como dice en la última imagen, pues se lleva a cada lugar
a cada país de origen, a cada diócesis, para ayudar a que nuestra iglesia camine más firmemente, esté más unida y la palabra de Dios siempre sea central. Bueno, ya terminamos con esta. Gracias. Pasamos a la que sigue, que ya quiere venir, se brincó solita. Dice que vamos a hablar ahora sí ya del Concilio de Nicea. Pues ese concilio ecuménico de Nicea ya nos decían nuestro hermanito cuando iniciamos esta asamblea, tiene ya 1700 años, son muchísimos años. Yo lo más viejito que conozco es una abuelita de 98, así que no me imagino cuántos serán 1700 años. Pero fue muy importante, aunque haya pasado tanto tiempo, sobre todo porque aquí nos dice en la imagen, en él se aprobó el dogma de fe acerca de Jesucristo, que esto fue lo que acordaron, es el Hijo de Dios, Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre. Pues llegar a esto, como ya hemos visto, requirió muchísimo estudio, muchísima oración, diálogo y comprensión de la palabra de Dios. En la siguiente diapositiva, que nos va a aparecer en unos momentos, vamos a encontrar la pregunta y ahí están las manitas. A ver quiénes nos quieren apoyar en responderla. Dice, en el, ay, es que me le está tapando una imagen. Perdón. Dice, en el Concilio de Nicea se acordaron las siguientes ideas. Comparte con tus palabras qué quiere decir. Uno, que Jesús es el único Hijo de Dios. Y dos, que está hecho de la misma naturaleza que el Padre. ¿Quién nos quiere apoyar? Hermanito, le cedo la palabra a mi hermana Mir, creo que ella va a dar la palabra. Gracias, Lucisa. Gracias, nuestro hermano Ángel Gabriel. Adelante, Ángel. Que Jesús, bueno, aquí nos lo está diciendo que Jesús es el único Hijo de Dios porque está de manera divina y de manera humana. Gracias, Ángel. Muy bien. ¿Alguien más que quiera contestarnos pues la segunda parte o la pregunta como tal? Adelante, hermanos. Adelante, hermana Ana Patricia. Sí, están mis hermanos. Sí, que Jesús sea el único Hijo de Dios, que aunque nosotros nos llamemos que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre, Jesucristo es el único Hijo de Dios. Nosotros somos, por naturaleza, nosotros somos hijos de Dios, pero nos dio ese privilegio el mismo Jesús. Nos hizo hijos de Dios a través del bautismo. Sin embargo, Cristo es el único Hijo de Dios, que está hecho de la misma naturaleza que el Padre, es decir, la naturaleza divina, que es precisamente el punto fuerte del cual nos habla este concilio, que es el único Hijo de Dios y que Jesús también posee la misma naturaleza que posee el Padre, es decir, la naturaleza divina, ya que se creía que era hijo de Dios, pero que no era Dios él. Sin embargo, en este concilio se aclara perfectamente bien que Jesús también tiene la misma naturaleza, de la misma sustancia que es el Padre, es el único Hijo de Dios, es decir, la naturaleza divina. Esa sería mi aportación, hermana. Gracias. Gracias, hermanita Ana Patricia. Adelante, Lili. Gracias, hermanos. Pues muy interesante también lo que nos dijo nuestro hermanito. Sí, Jesús es el único Hijo de Dios y tiene las dos naturalezas. Y lo que ustedes han planteado, Él en su amor y generosidad nos
permite que Dios nos adopte como hijos suyos por el bautismo y se hace nuestro hermano mayor, nuestra luz, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Y nosotros, al saber que no somos hermanos del Hijo único de Dios, que es Dios verdadero, debemos de sentirnos gente privilegiada en el mundo, porque Él nos ha escogido en el bautismo para dar testimonio de Él en esta vida y para vivir conforme a lo que Él nos manda para que seamos gente plena. Muchas gracias, hermanos Luz y Sal. Los dejo con mi hermanita Mir. Gracias, hermanos. Pues continuamos con esta didáctica ahora con la participación de nuestra hermana Jenny Páramo. Luz y Sal, hermanos. Pues bien, continuando con esta didáctica, pues nos hacemos una pregunta, ¿verdad? Todo. Ya sabemos que, pues, nuestros padres se reunieron en ese concilio de Nicea, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo. Pero ahora vayamos un poquito atrás. ¿Qué estaba pasando en la iglesia antes del concilio de Nicea? Muy interesante, ¿verdad? Siguiente, por favor. Antes del concilio de Nicea, 325 después de Cristo, la iglesia atravesaba varias crisis, hermanos, muy importantes, tanto teológicas como organizativas y políticas. La más grave fue una crisis doctrinal interna que amenazaba la unidad. Consistía en que el Hijo estaba subordinado al Padre, enfatizando el carácter eterno de Dios. Siguiente, por favor. La más importante, la crisis arriana. Este punto planteaba un problema grande para la Iglesia, un Cristo subordinado, más que humano, pero menos que plenamente Dios, no podía impartir la salvación a la humanidad. La situación dentro de la Iglesia no habría sido un asunto sencillo de resolver. La principal controversia fue provocada por Arrio, un presbítero de Alejandría. ¿Pero qué enseñaba Arrio? Sostenía que Jesucristo no era eterno. El Hijo había sido creado por el Padre, por tanto no era verdaderamente Dios en el mismo sentido que el Padre. Su famosa frase era: hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. Esto generó un conflicto enorme porque contradecía la fe tradicional que afirmaba la divinidad plena de Jesucristo. Siguiente, por favor. Su principal opositor fue Atanasio de Alejandría, quien defendía que el Hijo es eterno y consustancial, de la misma naturaleza que el Padre. Esta disputa dividió profundamente a obispos y comunidades cristianas en Oriente, antes de Nicea. No existía un credo universal oficialmente definido. Cada región expresaba su fe con matices distintos. No había una formulación técnica clara sobre la Trinidad. El desacuerdo con la naturaleza de Cristo amenazaba con fracturar la Iglesia. Siguiente, por favor. Otra de las crisis más importantes fue la crisis tras las persecuciones. Poco antes, los cristianos habían sufrido fuertes persecuciones bajo el Imperio Romano. La situación de la Iglesia, hermanos, antes del concilio había sido muy compleja. La última gran persecución en contra de los cristianos había tenido lugar bajo el gobierno de Diocleciano. Tras el edicto de Milán, promulgado por Constantino I y Licinio, el cristianismo fue legalizado. Esto produjo nuevos problemas. Disputas
sobre cómo tratar a los cristianos que habían apostatado durante las persecuciones, conflictos disciplinarios. La iglesia pasó de perseguida a favorecida por el Estado, lo que cambió su dinámica interna. Siguiente, por favor. La intervención política. El emperador Constantino buscaba la unidad religiosa para fortalecer la estabilidad del imperio. El conflicto arriano se había vuelto tan tenso que amenazaba la paz civil. Por eso se convocó al Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Y bien, hermanos, después de haber escuchado esto y haber meditado, los invitamos a participar en la siguiente pregunta. La siguiente, hermanita, por favor. Como dirigente de semilleros de vocaciones, ¿te has enfrentado a algún tipo de persecución por profesar tu fe? ¿Y cómo lo has superado? Adelante, hermanita Mir, la dejo. Gracias, Jenny. Pues hermanos, ya escuchamos la pregunta. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, hermanos dirigentes, alumnos de semilleros de vocaciones, en la escuela o con la familia, o a nosotros dirigentes adultos. Adelante, hermanos, ¿quién gusta contestar la pregunta? Adelante, hermano Joan. ¿Qué tal? Buenas noches, Luz y Sal. ¿Sí me escuchan? Sí, hermana, adelante. Ok. Bueno, pues no sé si cuente como persecución exactamente, pero a decir verdad, yo cuando ingresé a pastoral me encontraba en una especie de encrucijada de fe, porque estaba a la mitad de la carrera de biología en la UNAM. Y uno de mis profesores de historia y filosofía tenía argumentos sumamente antiteístas y la mayor parte de mis compañeros pues tomaban todo lo que decía el maestro como verdadero, como cierto. Entonces, yo que sí tenía una cierta formación en mi fe por una, no sé, como un arraigo de mis abuelitas, de mis papás y demás, pues como que sí me causó un choque muy fuerte y por eso fue que ingresé a pastoral. Ya a raíz de eso, pues comencé a formarme, a tener un poco más de conocimiento, a entender muchas de las dudas que de pronto me surgían y que no sabía yo cómo responder. Y gracias a Dios ahorita ya tengo 12 años formándome en pastoral y llevo un par de años como parte del equipo de semilleros de vocaciones. Y lo bonito de esto fue que en ese trayecto de mi formación y que sigo todavía pues aprendiendo muchísimas cosas, porque pues desde luego que uno no lo sabe todo, ¿verdad? Eh, Terminé mi carrera, terminé una maestría en docencia también, y todo eso me ha ayudado porque me he encontrado con muchas personas dentro de mi propia carrera como bióloga que de pronto me preguntan, ¿no? Y, oye, pero pues ¿a poco tú sí crees o a poco tú sí vas mucho a la iglesia y todo? Pues, pero ¿cómo si eres bióloga y cómo pues si tú sabes de esto y del otro? Y yo, pues, ¿qué tiene que ver, no? No está peleado una cosa con la otra. De hecho, se complementa. Gracias a lo que he aprendido en todos estos años en pastoral, pues he podido dar respuesta a muchas de las preguntas que me han hecho mis colegas y algunas otras personas, incluso profesores. Y he de decir que el profesor que, que de pronto me planteó esta cuestión de que si yo quería ser una buena bióloga, no podría tener ninguna clase de creencia religiosa, pues ya después como que se retractó, como que dijo, bueno, pues discúlpame, ¿no? Pues sí, tienes razón, ¿no? O sea, él sí definitivamente era ateo. De cierta manera se generó una amistad con ese profe y muchas veces hablábamos de estos temas y como que muchos de los argumentos que él decía, como que de pronto ya decía, mira, eso no lo sabía, ah, qué interesante,
órale, oye, ¿y de esto tú qué opinas? ¿Y de esto tú qué sabes? ¿No? Entonces, como que hubo una especie de intercambio de ideas en donde, lejos de pretender atacar a mi fe o de pretender que la rechazara, por lo menos pude lograr que ya la respetara, que ya no tuviera esa postura de que no puedes creer y no tienes que rechazar todo esto y tal. Entonces creo que fue una buena opción el hecho de no quedarme solo con lo que él decía, sino informarme, buscar, razonar, encontrar respuestas que me parecieran convincentes para poder a su vez responder a las preguntas que me hacían y fortalecer mi fe y que fuera ya una fe pues más real, no nada más por tradición, sino por convicción. Gracias, hermanita Joan. Justamente, ¿verdad? La importancia de tener nuestras bases bien cimentadas. Hermanita Marisela Mendoza, un poquito más breve, pero adelante. Bueno, yo en la privada donde vivía, pues había muchos santeros. Entonces éramos 3 católicos nada más, los cuales llevábamos a la Virgen. Y pues a mi hijo y a mí nos empezaron a hacer la vida, pero imposible, hasta llegar hasta los golpes. Entonces, pues siempre decían que yo era una mocha, pero en conclusión, terminé saliéndome de la privada y me fui a vivir a otro lado para poder yo continuar. Y pues no, tengo una fe muy arraigada desde niña, entonces pues no la cambiaría, la verdad, por nada. Eso sería todo. Muchas gracias, hermanita Marisela. Pues sí, qué importante, ¿no? A veces estas bases, como decía yo, no tan sólidas. Adelante, hermanita Jenny. Gracias, hermanita Mir. Así es, hermanos. Pues muchas veces, ¿verdad? A raíz de las tormentas nace la luz. A veces la vida nos pone frente a tormentas que parecen dividirlo todo, al igual que en aquellos tiempos antiguos, donde las ideas chocaban y el miedo a la persecución aún estaba fresco. Nosotros también enfrentamos momentos donde no sabemos en qué creer o hacia dónde caminar, pero hay una enseñanza profunda en medio de estos conflictos. La verdad y la unión no se encuentran en la ausencia de problemas, sino en la valentía de sentarse a hablar en medio de ellos. No importa cuán grande sea la disputa o cuán profundo el desacuerdo que estés viviendo, recuerda que incluso en los momentos de mayor crisis en la historia, sirvieron para definir lo que hoy consideramos sagrado. Tu propia historia también se está escribiendo y cada desafío es un solo paso más hacia Dios y hacia la luz. Luz y sal, hermanitos. Los dejo con mi hermana Mirna García. Gracias, hermana Jenny. Pues vamos a ver ahora la importancia de que tuvo el haber hecho este concilio en Nicea. Algo que resalta es que primeramente, en la siguiente, por favor, es que fue la primera vez que se reunieron, pues, muchos obispos, ¿no? Hablamos de 318 obispos para discutir un tema que todos consideraban en ese momento importante, el aclarar y definir aquello en lo que todos íbamos a creer. La realidad es que desde el planteamiento del problema no se veía tan fácil. Pensemos primeramente en la idea de viajar. En aquel entonces, pues no era tan fácil agarrar un avión y movernos, ¿verdad? Entonces, cuando los obispos se convencen de que tenían que viajar, de que tenían que prepararse, aún así ellos deciden y lo hacen. Es decir, vienen tanto de Oriente como de Occidente y se empiezan a juntar estos 318 obispos. Y todo justamente porque buscaban llegar a esa unidad, a tener esa unidad en la iglesia en una sola fe. También vemos que otro punto importante era la necesidad de llegar a un acuerdo, lo que implicaba que cada uno de ellos tenía que tener tenían que estar abiertos a la escucha, a la paciencia y a la humildad para que al final se lograra el objetivo de aprobar los acuerdos.
Si ellos no iban con todas estas características de disposición, de escucha y demás, pues no iba a haber un resultado efectivo, ¿verdad? Otro punto también importante es reconocer que los obispos tuvieran la disposición de hacer todo lo posible para asistir, siendo conscientes de que tenían que dejar algunas cosas en sus lugares de origen y de alguna manera pensando la importancia que iba a tener a futuro esta reunión, este primer concilio, esto que ellos iban a deducir en esa reunión. Y también en esos tiempos se dio este punto importante que podemos decir, esta tregua que empezó entre el Estado y la Iglesia. Si bien sabemos que justamente la Iglesia era muy perseguida, cuando el emperador Constantino convoca a este concilio, empieza ahí una mejor relación entre la Iglesia y el Estado. Ya empiezan a trabajar de una manera más conjunta. En la siguiente, por favor. Pues también, obviamente, las conclusiones a las que llegaron son importantes, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque pues de ahí empieza a darse estructura formal a lo que es la iglesia que tenemos el día de hoy. Pues una de las primeras conclusiones o la más importante justamente es esta parte del conflicto que se estaba presentando, ¿verdad? La conclusión más importante fue erradicar la duda que proponía Arrio, ¿verdad? Es decir, se llega a esta conclusión total de que Jesús es hijo de Dios, es consubstancial al Padre, es decir, de la misma naturaleza, de la misma sustancia divina que el Padre. También en este concilio, pues se concluye que Jesús bajó del cielo y se hizo hombre para conseguirnos a nosotros la salvación por nuestros pecados. Entonces, aquí vemos ese trabajo, esas conclusiones de todo este trabajo que hicieron los obispos reunidos en Nicea, en este año, años. Y ahora los voy a dejar, hermanos, con nuestra hermana Lulú Bernabé. Sí, sale, hermanos. Gracias, Mir. Bueno, hermanos, para continuar con esta didáctica, vamos a ver ahora los datos generales del documento In Unitate Fidei. En la siguiente diapositiva, vamos a ver que este documento es una carta apostólica de su santidad León XIV sobre el Concilio de Nicea. El Papa León XIV publica In Unitate Fidei con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea y su viaje apostólico a Turquía. Justamente cuando nuestra santidad, el Papa León XIV, iba viajando a Turquía fue cuando escribió esta carta apostólica. En la siguiente diapositiva vamos a ver una serie de aspectos pues generales que contiene este documento, esta carta apostólica. Dice que en esencia tiene una unidad en la fe cristiana. Su esencia de esta carta es sobre la unidad en la fe cristiana. La carta nos recuerda que Nicea definió la verdad central del cristianismo. Jesucristo es el Hijo de Dios, de la misma sustancia del Padre, rechazando así las ideas que negaban su divinidad. Luego también, pues, otro aspecto central es, pues, que se escribió en Nicea en 325, donde se definió la definición central del concilio: Jesús engendrado, no creado, misma sustancia del Padre. También ahí se define pues la encarnación. Cristo asumió cuerpo y alma, o sea que es verdadero hombre, como lo sabemos. Y aquí, hermanos, en la siguiente diapositiva vamos a ver otros aspectos. Vamos a ver que también tienes el aspecto de la divinización, donde participación en la vida divina, así es, en esta divinización. Bueno, aquí también podemos mencionar que se explica la importancia
Se aclara más bien la divinización, que es una participación por gracia en la vida divina, no un intento humano o de ser como Dios, sino que es una gracia en la vida divina. También en esta carta se nos hace un examen de conciencia, llamando a la reflexión. Esto quiere decir volver a poner a Dios en el centro y dar testimonio creíble. ¿Sí? El Papa nos invita a los cristianos a un examen de conciencia. Muchos han perdido el sentido de Dios y los creyentes son en parte responsables por un testimonio insuficiente. Además, coloca en el centro del credo la fe en Jesucristo como corazón de la vida cristiana. También otro aspecto general es el ecumenismo que viene dentro de esta carta apostólica, que quiere decir la unidad entre las iglesias. Y pues el llamado final que nos hace en esta carta es ser paz y reconciliación. Aquí finalmente destaca el valor ecuménico de Nicea, que une a diversas iglesias en la misma profesión de fe y llama a la unidad cristiana y a hacer signos de paz y reconciliación en el mundo actual. Ahora, hermanos, pues después de haber escuchado esto, en la siguiente diapositiva vamos a reflexionar un poquito sobre esto con esta pregunta, hermanos. Dice, en Unitate Fidei, el Papa León XIV llama a redescubrir el sentido de Dios y a dar un testimonio más coherente. La pregunta es, ¿cómo podría esto influir en la unidad del equipo laico al servicio de la pastoral? Hermanos, quien guste contestar, favor de levantar la mano para que nuestra hermanita Mir nos haga favor de ponerles el micrófono. Anímense, hermanitos. Hermanos, adelante. ¿Qué está pasando en nuestros centros? Por ahí hay 3 manitas. Mir. Hermanita Ana Patricia, por favor. Sí, gracias, hermanas. Nosotros tenemos que ser muy coherentes, puesto que somos equipo laico al servicio de la pastoral. Entonces, tenemos que luchar por realmente hacer equipo con el resto de los demás que estamos prestando un servicio. Debemos de practicar mucho la caridad, debemos de saber perdonar, puesto que si Dios nos perdona a nosotros, ¿por qué nosotros nos quedamos con un detalle que nos causó un poco de molestia y lo traemos cargando todo el tiempo? Entonces tenemos que saber olvidar, también tenemos que comprender que no siempre estamos como con la posición de estar como muy grato para el otro. Tenemos momentos de arranque, todo eso lo vivimos todos. Entonces necesitamos realmente, como lo habían ya comentado en algún momento, paciencia, amor, para realmente dar ese testimonio que se nos está pidiendo, para que realmente esas fracturas o esas asperezas que se presentan en los equipos de diferentes centros vayan limándose poco a poquito y a todos los niveles. No sé, el director con el resto del equipo, del visitador con el resto de sus directores, del regional con el resto de sus visitadores y así sucesivamente. Es decir, que nadie quede excluido, que todos trabajemos para dar un verdadero testimonio de que somos equipo. Gracias, mis hermanas. Gracias, hermana Ana Patricia. Adelante, hermana Luz. Luz Isal. Luz Salazar de la diócesis de Iztapalapa del Quinto Decanato. Si bien, como bien comentan, lo que es el concilio se parece mucho a lo que es la reflexión del equipo laico al servicio de la pastoral, por lo que de alguna manera es importante escuchar y valorar lo que los demás piensan, y de esa manera podemos ayudarnos a crecer unos a otros y obviamente a
o responder que nuestra propia opinión no es la correcta. Y de esa forma podemos ir compartiendo esas ideas, así como lo hicieron esos obispos, y buscar una verdad en conjunto que va a servir para el crecimiento del propio centro y de ahí compartirlo a nuestra comunidad y a su vez irlo creciendo incluso hasta nuestra diócesis. Luz y Sal. Gracias, hermana Luz, así es. Hermanita Silvia. Hermanita Silvia, tenías levantada tu manita. Ya no te veo. Si no, hermanita Marisela Mendoza. Ok. Ahorita te doy la palabra otra vez, hermanita Silvia. Gracias. Bueno, yo soy de la diócesis de Teotihuacán, región 2, y bueno, yo en esta pregunta lo que veo que es para la renovación de la misión del laico, o sea, de nosotros, enfocándose en la unidad, el fortalecimiento, la fe, el compromiso apostólico dentro de la iglesia y dentro de toda nuestra comunidad, es caminar en sinodalidad, caminar juntos. Eso sería mi respuesta. Gracias, hermanita Marisela. Hermanita Silvia, ya te volviste a ir, pero si gustas participar. Gracias por abrir mi micrófono. Es que quería hablar, pero no, me dice que yo no puedo abrir micrófono. Bueno, Luz y Sal, Silvio Yarzábal de la diócesis de Iztapalapa. Miren, fíjense que acá, bueno, para mí, la enseñanza que me da o cómo podía yo influir en la unidad del equipo laico al servicio de la pastoral, pues aquí habla de una coherencia y de una unión. Ajá, sirva esta enseñanza que nos deje el concilio, que como este trabajo de los obispos debió ser muy fuerte como para que nosotros se nos quede la tarea, se nos quede marcado esto, que el trabajo que ellos hicieron se siga llevando siempre, que no se haga, que no haya diferencias en nuestros equipos, que podamos caminar en unidad, dando testimonio coherente de que nuestro Señor Jesucristo vino a ser uno con nosotros y que pertenece al Padre, que pertenece a la Santísima Trinidad, pero dando testimonio. Esa unión hermosa de la Santísima Trinidad nos deja dicho de que nosotros pues tenemos que caminar en unidad, tenemos que ser coherentes, pero ¿por qué debemos serlo? Porque pues tenemos almitas a nuestro cargo. Entonces imagínense la tarea y la responsabilidad tan grande que tenemos si no lo hiciéramos. Si no lo hiciéramos, estas almitas crecen o más bien se malforman pensando que así como actuamos, no como enseñamos, como actuamos, así se debe ser, y pues hay que tener mucho cuidado con el testimonio que damos, nada más. Muchas gracias. Gracias, hermana Silvia. Así es, mucho cuidado. Hermano Jesús Salvador, para concluir. Luz y Sal, soy Jesús Salvador Galindo Cruz, vengo de la diócesis de Neza, de la región 3. Esto para mí sería como si nosotros fuéramos los apóstoles. Cada uno era diferente, tenía un don cada uno, pero la oración los mantenía unidos para dar testimonio de Jesucristo. Sería todo. Gracias, justamente ese es el objetivo, el dar testimonio de Jesucristo. Tenemos tiempo para una participación muy breve, hermana Blanca Yesenia. Adelante. Ya está abierto tu micro, Blanca. No se escucha, aunque se ve abierto su micro. ¿Sí me escuchan? Ya, hermana Blanca, adelante. Sí, de Nuestra Señora de los Dolores, decanato de Nuestra Señora de los Dolores, aquí en Nicolás Romero. Mi participación, bueno, pues aquí nos dice que todos debemos de ser equipo, debemos de estar cada día preparándonos más para poder dar un buen testimonio,
para principalmente nuestros niños, que son como unas esponjitas que todo lo absorben y que pues tenemos que dar ese testimonio día a día. Eso sería todo. Gracias, Blanca. Adelante, Lulu. Gracias. Pues muy importantes sus participaciones, hermanos, y muy bien todo lo que dijeron. Pues vamos a concluir que este mensaje es especialmente relevante hoy cuando la fe a veces se vive de forma superficial o desconectada del día a día. Volver al centro, Cristo, no solo ayuda a recuperar el sentido espiritual, sino también a crear puentes en un mundo lleno de divisiones. Nos hace pensar que la unidad cristiana empieza en pequeños gestos de coherencia y apertura, algo que cada miembro del equipo laico al servicio de la pastoral pueda aportar desde su realidad. Un testimonio auténtico hace que el mensaje cristiano sea más creíble y fortalece la unidad entre los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral y entre los demás grupos parroquiales que compartimos el credo, permitiendo que como cristianos seamos signo de paz y unidad. Luz y Sal, hermanos, muchas gracias. Les regreso el micrófono a Mir. Gracias. Gracias, Lulu. Pues con esto, hermanos, damos por terminada esta parte de la didáctica, en donde pues hemos recordado, hemos profundizado un poco más en de dónde viene nuestro tema de retiro, ¿verdad? Y pues ahora vamos a dar parte a las secciones de nuestra Asamblea General de Semilleros de Vocaciones y comenzamos para recordar con nuestra hermana Lili Pillado. Gracias, hermanita Mir. Pues ahora la gustada sección que dijo nuestra hermanita Mir para recordar. ¿Qué vamos a recordar? Pues aquí en nuestra imagen vemos que esta niña o adolescente, no sé qué es, está pensando en qué documentos han escrito los papas y para qué los escriben. Vamos a recordar. En la siguiente diapositiva nos vamos a encontrar con uno de los primeros documentos, primeros por importante, no por otra razón. Fíjense que este se llama Constitución Apostólica. Entonces, dice ahí, es la ley más solemne. Quiere decir que es una norma, es una ley que dicta el Papa, la publica para promulgar una ley, un dogma de fe o alguna reforma de algo que hay que enderezar o mejorar. Así como la Constitución de los Estados Unidos mexicanos de nuestro país es la máxima ley, pues así las constituciones apostólicas que redactan los santos papas, pues son también las leyes más grandes que tenemos en nuestra Iglesia Católica. También escriben, como vemos en la siguiente diapositiva, los que se llaman exhortación apostólica. Bueno, exhortación sabemos que significa animar. Entonces el Papa trata de animarnos a hacer algo, a componer algo, a ayudar en algo, a ser positivos en alguna acción. Y entonces aquí, pues él nos está ayudando justamente. Aquí tenemos el ejemplo que ustedes podrán leer del Papa Francisco, querida Amazonía, que escribió el Papa Francisco, y la escribió, él ahí lo pone el documento y lo copiamos a todo el pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad. Y generalmente una exhortación de estas se escribe cuando pasa un sínodo. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar la que se llama bula papal. La bula hasta le dicen el sello de la solemnidad. Por ejemplo, nosotros, ustedes lo recuerdan bien, seguramente, vivimos el jubileo ordinario del año 2025, que nuestro Papa Francisco, ¿verdad?, abrió el año pasado y la escribió diciendo: Francisco, obispo de Roma, siervo de los siervos de Dios, a cuantos lean esta carta, la esperanza les colme el corazón. Y estas bulas papales que inician, por ejemplo, los años santos y eso, llevan un sello de plomo para significar que son muy importantes. Otro tipo de documento lo vemos en la siguiente lámina
que nos dice que son las encíclicas. La encíclica realmente quiere decir carta. Entonces, una encíclica es una carta del Papa para el mundo. Aquí vemos al primer Papa, Benedicto XIV, dibujado porque no había fotos en ese tiempo, y fue el primer Papa que quiso escribir una encíclica, y de ahí todos los papas adoptaron esta bonita costumbre que nos anima y nos orienta a todos en la formación. Tenemos en la siguiente diapositiva todavía más documentos. Está el motu proprio, así se pronuncia. ¿Qué quiere decir en español? Por la propia iniciativa del Papa. Entonces, es un documento que él quiere emitir, redactar, enviar por su propia decisión, porque algo le interesa decirnos. Entonces, tenemos aquí como ejemplo el documento del Papa Francisco, Hermano Sol, donde hablaba de luchar contra la contaminación y de cuidar nuestra casa común también, entre otras cosas. En la siguiente diapositiva, ya para que podamos ver uno más, está la carta apostólica. Es un mensaje especial, por eso hasta dice apostólica, carta apostólica. Y aquí vemos un ejemplo de carta apostólica que dice sobre la importancia de la arqueología con motivo del centenario del Instituto de Arqueología Cristiana. Esa la escribió nuestro Papa León. Y en la siguiente lámina, pues sí, ya vamos como para concluir, vamos a ver que en un concilio ecuménico se escriben constituciones, decretos y declaraciones. Y cuando los concilios son particulares, se generan decretos. Bueno, hermanos, espero que esta información les haya recordado todo esto que hacen los papas por nosotros. Luz y Sal, los dejo con mi hermanita Reinita. Gracias, hermana Lili. Luz y Sal, hermanos. Bien, vamos ahora a nuestra sección para aprender. Siguiente lámina, por favor. En esta lámina vamos a analizar esta pregunta. ¿Qué es el credo para el cristiano? Y para poderla responder, nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, entendemos que el credo es una declaración o confesión de fe. Aquí nos vamos a detener un poquito para poder definir lo que son las palabras declaración y confesión. Por la palabra declaración entendemos que es la acción de expresar algo de manera clara y pública. Y para la palabra confesión entendemos que es la acción de admitir algo en su totalidad, por lo que el credo es esencial para la vida de la Iglesia y para la formación de sus creyentes, ya que resume las verdades fundamentales de la vida espiritual y comunitaria. Y estas creencias unen a la vez también a la comunidad católica de todo el mundo. Por otro lado, también tenemos que el término credo proviene del latín y significa yo creo. Es decir, aquella persona que dice yo creo, dice de manera simultánea, yo me adhiero a lo que todos creemos. Y de esta manera participamos en la comunión de la fe. Ahora bien, llamamos el credo por la razón de que la primera palabra que utilizamos para iniciar esta oración es credo. Bien, hoy podemos saber que todos los cristianos, el proclamar el credo es un sello espiritual que nos hace entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también con toda la Iglesia. Adelante, hermana, con la siguiente. Vemos que para los cristianos el credo no es una simple oración, sino que es una síntesis de las principales creencias sobre Dios que la Iglesia ha ido recogiendo a lo largo de los siglos, en respuesta a muchas necesidades que se han presentado, basándose principalmente en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Entonces, mis hermanos, cada vez que el credo se recita, se vuelve una expresión pública de fe
y debe de hacerse con el debido respeto. Siguiente, por favor. Vamos a ver que existen dos principales versiones del credo para nuestra liturgia católica. Primero tenemos el credo de los apóstoles. Es una oración fundamental y se considera como el resumen de la fe de los primeros cristianos, es decir, que proviene de los apóstoles. Se utiliza en situaciones especiales como en la oración personal, el rezo del Santo Rosario y en algunas celebraciones litúrgicas, y en este tiempo que estamos viviendo ahorita, que es la Cuaresma. Mientras que el credo niceno-constantinopolitano es más extenso. Se proclama en la misa dominical, en las celebraciones solemnes. Este credo fue promulgado gracias a los concilios de Nicea en el año 325 y Constantinopla del año 381, para clarificar, fíjense, la fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo, respondiendo a las herejías que estaban surgiendo en esos tiempos. Al credo también se le denomina símbolo de la fe o de nuestra fe, porque es la primera profesión que hacemos en el bautismo. Quizás no nos acordemos nosotros, pero se vivió en ese momento. Por lo tanto, el símbolo de la fe es ante todo un símbolo bautismal. Continuamos con la siguiente, hermana. Vamos a ver que ambos credos se organizan en tres partes principales. La primera parte nos dirige a Dios Padre, que es el hacedor de todas las cosas y es el fundamento de nuestra fe. La segunda parte nos dirige a Dios Hijo, donde hablamos de su nacimiento, muerte, resurrección, ascensión y su futura venida para juzgarnos. Y la tercera parte nos dirige al Espíritu Santo y a la Iglesia, pues es el Espíritu Santo y fortalece la fe de los creyentes para alcanzar la vida eterna. Vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. La importancia del credo es que se unifica a los cristianos en su fe, sirve como guía doctrinal y proporciona un marco para la vida espiritual. Entendemos, pues, que el credo no debe ser una recitación mecánica, sino una profesión de fe que renueva nuestro compromiso espiritual de creyentes, recordando que la fe no es solo intelectual, sino que debe ser vivida a través de obras. Es importante que a nuestros niños adolescentes les vayamos inculcando esta parte. Trabajar esa fe en obras, participando en y con la comunidad. Por lo que de ahora en adelante los exhortamos, mis hermanos, a que cuando reces el rezo, no lo hagas con flojera o con desdén. Rézalo con pasión, convencido de decir, yo creo en Dios. Ajá. Bien, mis hermanos, muchas gracias por su atención. Ahora los dejo con la hermana Mirna. Hermanos, pues Luz y Sal, de nuevo, vamos a ver ahora en nuestra sección de los tips cómo vamos a poder aprender el credo o esta oración del credo. Adelante. Muchas veces desde que vemos la oración, ya la vemos que está muy larga y sabemos o pensamos que nos va a costar mucho trabajo aprender, que eso de aprenderla ha de ser muy difícil, aprenderla toda completa ha de ser muy difícil. Entonces, pues vamos a aplicar el primer tip, que es que hay que aprenderla por partes, tomando en cuenta a quién va dirigido cada párrafo. Primeramente, mencionamos a Dios Padre, refiriéndonos a Él como creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos, como creador de nosotros los seres humanos y que también reconocemos que Él es el que nos lo da todo. Adelante, por favor. Después tenemos a Dios Hijo. En esta parte, primero reconocemos, como ya se dijo en el Concilio de Nicea, que Jesús es el Hijo de Dios.
que proviene de la misma sustancia divina que Dios Padre, que también tuvo que hacerse hombre como nosotros y nacer de María Virgen para demostrarnos que nosotros también podemos seguir el camino de Dios. Reconocemos también en este segundo párrafo o esta segunda parte de la oración que Jesús nos ha conseguido la salvación al dar su vida por cada uno de nosotros en su pasión, muerte y resurrección. Cuando Jesús vence a la muerte, recordemos que nos abre las puertas del cielo otra vez y que nadie más que Él pudo haber hecho esto por nosotros. En la siguiente, por favor. Pues en la tercera parte, podríamos decir, o ya casi al último de esta oración del credo, reconocemos también que creemos en el Espíritu Santo, esta tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del amor que hay entre el Padre y el Hijo, y que también el Espíritu Santo es aquel que ha inspirado los anuncios de los profetas que nos decían que iba a venir este Salvador, que iba a venir este Hijo de Dios a darnos esa salvación a todos nosotros. Y que sin duda este Espíritu Santo es aquel que mantiene y dirige unida a toda la iglesia. Adelante, por favor. Justamente esta iglesia es en la que nosotros estamos unidos o reunidos en torno a Cristo, cumpliendo con estas 4 características de la iglesia: una, santa, católica y apostólica. Esto es lo que nos mantiene unidos a Cristo, esto es lo que nos mantiene siguiendo a Cristo. Entonces, si notamos y relacionamos los párrafos con la Santísima Trinidad y cómo es que ellos trabajan, también nos vamos a dar cuenta que la iglesia en el último párrafo pues es lo que nos mantiene unidos, ¿verdad? Aprenderlo así en este orden nos va a ayudar para que sea más fácil el trabajar con esta oración del credo. Adelante, por favor. Ese sería un primer tip, ¿no? Las partes, aprendiéndolo por partes. Y sin duda, el segundo tip pues sería esto de repasar y repasar nuestra oración, pero no solamente para memorizar, sino más bien para aplicar el tip número 3. Este tip número 3, pues sería que nosotros debemos de llegar a entender qué es lo que se dice en la oración, llegar a comprender de qué nos está hablando esta oración. Para nosotros, dentro de esta obra apostólica, pues contamos con nuestra lección número 32 de primer grado de semilleros de vocaciones, en donde justamente vamos a encontrar, esta lección se llama Creo en Dios y nos habla justamente de todo lo que contiene nuestra oración del credo. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a nosotros, estando dentro de la obra, para entender qué es lo que se dice. Y cuando ya lo hayamos entendido, cuando ya lo hayamos comprendido, tenemos que estar convencidos de que lo que estamos diciendo es una profesión de fe. Recordemos que profesar va más allá de solamente decir algo, incluye esta parte de creer. Recordemos también que creer es dar una respuesta, es dar un sí con la mente y con el corazón a quien nos ha dado tantas maravillas, a nuestro Creador. Entonces, hay que profesar esta oración, sentirla en lo más profundo de nuestro corazón, porque ahí es donde estamos diciendo en qué creemos y qué es lo que defendemos, ¿verdad? Bueno, esos serían los tips que tenemos que practicar para que se nos haga más fácil aprender esta oración del credo. Y ahora pues vamos a pasar con nuestra hermanita Sonia. Buenas noches. Un gusto volver a estar con ustedes. En esta ocasión vamos a conocer las actividades que nuestra agenda formativa tiene para nosotros. No sin antes recordarles que todos los eventos y actividades en las que participamos son para continuar nuestra formación
dentro de la obra y también de forma personal, esforzándonos así en mejorar día a día nuestra formación integral. Así que, por favor, no se pierdan ninguna de estas actividades. La siguiente, por favor. Tenemos como primera formación informativa, noticia formativa, la Asamblea de Consejo General de todos los lunes a las 7 de la noche. A ella podemos asistir de dos maneras. Una, presencial en el redil La Casa de Todos, para los hermanos que están en la Ciudad de México o cerca de ella. Ánimo, hermanos, dense la oportunidad de asistir, interactuar, convivir y vivir la presencia de nuestros hermanos que asisten a esta reunión. También tenemos la forma virtual en el redil digital en la plataforma Zoom para los hermanos que están en las provincias más lejanas. No olviden que deben registrarse previamente. La siguiente, por favor. Tenemos también la Asamblea General de Semilleros de Vocaciones. Esta es el segundo martes de cada mes a las 7 de la noche por plataforma Zoom. Para los hermanos que están en la Ciudad de México, no olviden que todos los que estamos en el equipo laico al servicio de la pastoral debemos asistir a esta asamblea, pues el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial y Semilleros de Vocaciones somos dos órganos de formación de una sola obra, el equipo laico al servicio de la pastoral. Y hoy, después de nuestro quinto encuentro de dirigentes de Semilleros de Vocaciones, tenemos un hermano menor que acompañar en su formación y también la creación de grupos intergeneracionales. La siguiente, por favor. Y hermanos, otra actividad que tenemos ya en puerta son nuestros retiros. Y para esto, pues, comenzaremos con la presentación del tema de retiro 118, In Unitate Fidei, de su Santidad León XIV. Esta se realizará el día 14 de marzo a las 4 de la tarde. Esta presentación será por el redil digital. Veamos bien, hermanos, la presencia viva de nuestro Señor al coincidir un año dedicado a Cristo, Hijo único de Dios, con el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Para esta presentación, hermanos, les llegará la liga de conexión para entrar a través de la estructura. Por favor, estén atentos. La siguiente, por favor. También tendremos el día 21 de marzo la presentación del tema de retiro número 43 del equipo laico al servicio de la pastoral para semilleros de vocaciones. Podremos asistir de forma presencial a las 4 de la tarde en el redil La Casa de Todos. Y para los hermanos y provincias más lejanas, será a la misma hora por la plataforma Zoom. También se les hará llegar la liga para entrar. La siguiente, hermanos, por favor. Y como cada año, hermanos, tenemos ya la oportunidad de unirnos a la peregrinación anual al Santuario de Cristo Rey de la Paz en Silao, Guanajuato. Esta será, como nuestra lámina nos lo muestra, el día 2 de mayo de este año. Pero, ¿espiritualmente estás listo para peregrinar? Pues peregrinar no es un paseo con tus conocidos o amigos, o un ir platicando con el de a un lado, ¿o sí? Regálate en esta peregrinación la vivencia de un encuentro espiritual con cada uno de los que ahí estén, pero sobre todo contigo mismo.
y prepárate para peregrinar. Lleva contigo un rosario, unos tenis cómodos, que no te hagan ampollas y un sombrero que te cubra del sol. Esperemos ya estén organizados por diócesis o regiones. Y como complemento de esta actividad, el día 12 de abril, como nos muestra nuestra diapositiva, a las 3 de la tarde en el redil La Casa de Todos se llevará a cabo la junta con los hermanos que vayan a ser encargados de los camiones en la peregrinación. Recuerden que en esta junta recibirán toda la información necesaria para poder viajar de manera segura y organizada. No se la pierdan y sigamos formándonos. Bueno, hermanos, como les comenté anteriormente, no se pierdan ninguna de estas actividades, porque todas son parte de nuestra formación. Pero, ¿y qué pasa si no asistimos? Primero, no nos informamos de los eventos de la obra. Segundo, no mejoramos nuestra formación. Y tercero, nuestro servicio no será el mejor para nuestros niños y adolescentes de semilleros de vocaciones. Y nuestro servicio se podría convertir en un mal servicio a nuestro Señor. Muchas gracias por su atención, hermanos. A continuación, los dejo con la hermana Mirna García. Gracias, hermanos. Pues como ven, tenemos todas en estas secciones mucha información para que estemos nosotros atentos. Y ahora pues vamos a pasar con el agradecimiento a cargo de nuestro hermano Miguel Ángel Fernández. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí reunidos en torno a Él. Cerca de 450 hermanos. La verdad es que es un número importante, pero no somos todos. Desafortunadamente no somos todos los que deberíamos de estar. Qué gusto y qué alegría que ya estén hoy nuestros chicos, nuestros niños y adolescentes ya participando. Yo siempre he insistido, no sé si vieron en el momento en el que mis hermanos participan, son bien concretos. En sus participaciones no le dan tanta vuelta. Nosotros los mayores somos un poquito más de darle y buscarle y demás. Y mis hermanos Jesús, los hermanos que participaron, incluso a la hora de la bienvenida, ¿no? Todas estas palabras que nos comparten nuestros hermanos. Es muy importante que esto que ustedes acaban de ver, que precisamente es parte, bueno, no parte, es solamente una introducción de lo que vamos a vivir precisamente dentro de 15 días, el 21, el sábado 21, nos toca precisamente la presentación del tema de retiro tema de retiro del equipo laico al servicio de la pastoral para semillero de vocaciones. A ver, aquí es importante dos cosas. La presencia física siempre es importante. Yo sé que es más cómodo, yo sé que es más seguro, yo sé muchas cosas que sería mejor quedarnos en casa y desde la computadora, desde el celular poderlo ver. Pero es bien importante que nos veamos, que estemos, que nos saludamos, que podamos observar. Decimos que el redil es la casa de todos, hermanos. Pues bueno, ¿a quién no le gusta llegar a casa y ver a nuestros hermanos y demás? Y sobre todo para quitarnos de dudas en algún momento. Ahí estarán mis hermanas de la comisión, estarán algunos miembros del secretariado, pues podrán ustedes abordarlos y preguntarles algunas cuestiones que ustedes tengan en ese momento. Entonces, este tema es importante que ustedes lo empiecen a llevar a cabo en un trabajo en equipo con nuestros niños y adolescentes. No podemos solamente decir, esto nos toca a nosotros. Recuerden que este trabajo apenas empieza y tenemos que hacer equipo. Tienen ustedes un buen equipo en cada uno de nuestros lugares de origen, tienen ustedes a estos niños y adolescentes para poderlo llevar. Así es que muchísimas gracias, gracias a todos los que hicieron posible esta asamblea y a todos los que nos están acompañando. Gracias, hermana Mir. Gracias, hermano Miguel. Y pues ahora, como mensaje de la Coordinación General,
nos va a acompañar nuestra hermana María Eugenia Sánchez. Luz y Sal, me parece que está el hermano Javier. No sé si quisiera dar algún mensaje, hermano Javier. Muchas gracias, Luz y Sal, a todos. Pues a mí me gustaría no tanto un servidor, sino la comisión hablar del módulo para 5º grado. Me parece que hay que no tanto hacer la propaganda en sí, sino mostrar qué es lo que vamos a ver, por qué es tan importante. Y qué mejor que tú, Mar. Sí, hermano, con gusto. Gracias, hermano. Pues Luz y Sal, hermanitos, muy buenas noches. Pues como dice nuestro hermano coordinador general, el hermano Francisco Javier, vamos a tener Dios mediante el próximo 28 de marzo, sábado 28 de marzo a las 4 de la tarde, nuestro tercer módulo general de semilleros de vocaciones. Anótenlo, por favor. Este módulo va a tener los siguientes aspectos que nos van a formar como parte de esta obra apostólica y que debemos de tener muy en cuenta. Fíjense que va hilado el módulo 2 con este módulo 3. ¿Por qué? Porque va encaminado precisamente ya a tener a nuestros niños y adolescentes con una visión diferente, nosotros como equipo laico. Vamos a hablar de la vocación en semilleros de vocaciones. Algo muy importante que veíamos desde el 5º encuentro, es que a veces pensamos que la vocación en nuestros niños y en semilleros de vocaciones es que ellos sepan que pueden ser sacerdotes, religiosas, religiosos, que pueden casarse, en fin. Pero resulta que la vocación va más allá. Más bien es la vocación por buscar a nuestros hermanos que tengan ese amor por formar a nuestros niños y adolescentes con esos carismas. Pero no solo que sean los maestros y las catequistas, no, también nuestros hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Y a veces los tenemos cerca, pero necesitamos tener esos ojos que el Señor nos ilumine para poderlos enamorar, precisamente para poder hacer que nuestros niños y adolescentes también, ellos, no solo ellos puedan ejercer esta situación de ser parte del equipo, sino que ellos a la vez puedan enamorar a otros niños, porque son de la edad. Pero a veces sí necesitamos el medio, que somos nosotros precisamente los adultos, para buscar esos valores, para buscar esos hermanos que nos van a ayudar precisamente a esta parte. Otro de los temas que vamos a hablar en este tercer módulo, de 5º grado, es que a veces todavía tenemos esta parte de dividir, que el equipo laico que atiende al Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial y a Semilleros de Vocaciones es diferente. Y no, somos los mismos, somos el mismo equipo, solo que atendemos a estos dos órganos de formación dependiendo a la edad de cada uno de ellos. ¿Y por qué vamos a ver esto? Porque voy a dar un pequeño ejemplo que nos dieron precisamente en el encuentro. Es como cuando papá y mamá tienen dos niños, uno más grande y el otro más chico. Tienen ciertas características y ciertas necesidades, pero se atiende. El mismo papá y la misma mamá atiende a los dos chicos, ¿no? Solo que tenemos que darle a cada quien también lo que necesita. Y para eso, bueno, pues vamos a hablar de esos carismas que tenemos que atender en su momento. Y viene un tema muy importante que nos habla de la vocación es Dios. Ahí ustedes y yo vamos a descubrir qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Y algo muy importante, que a pesar de que son temas las lecciones de formación en este sentido, que vamos a tener no las lecciones como tal como en el instituto, sino que son formativas, vamos a hablar de ese bloque, vamos a hablar precisamente de los aspectos administrativos, que miren, viene la última etapa y que tenemos que hablar no solo para que nos den un diploma o nos den algo de manera física, sino más bien para hacer una evaluación de cómo estamos ya
en esta última etapa en lo formativo. Si ya nuestros niños y adolescentes pues van a hacer esa rampa de lanzamiento para decir, sí, yo iré y lo daré, pero con las mismas acciones junto con nosotros. Y también, bueno, pues los eventos que vienen y podemos también incluirlos en esta parte, porque como vieron el día de hoy, nuestros niños y adolescentes son parte fundamental de esta misma formación. Ellos se enamoran a sus pares, es decir, a los mismos hermanitos de su misma edad. Los enamoran, los invitan y sobre todo los motivan. Entonces, hermanos, no se les olvide, quedamos que es el día sábado 28 de marzo a las 4 de la tarde, va a ser híbrido, por aquello de que a veces nos dicen, no podemos llegar, los chicos no pueden ir porque pues algunos son chicos, bueno, pues pueden conectarse. Hay 1000 conexiones, hermanos, hay para 1000 personas, así que no me digan que no, pasen la voz, inviten y nos vamos a conectar, ¿vale? Y bueno, por otra parte, hermanitos, bueno, también comentarles que en estas asambleas generales de semilleros de vocaciones se van a dar los temas que se dieron en el 5º encuentro general de semilleros de vocaciones. Así que, hermanos, creo que es momento de invitar a los mismos hermanos, a tu coordinador regional, a tus visitadores, porque a veces a lo mejor por tantas cuestiones, pues hay que decirles, hay que ir, hermano, porque ¿qué creen? Que vamos a estar todos unidos en esta parte, para que todos trabajemos en unidad, precisamente como el tema de hoy. Así como nos dijeron nuestras hermanas que dieron la didáctica del trabajo en unidad, bueno, pues caminemos juntos. Y entonces por eso se les van a empezar a dar estos temas en las didácticas. Así como también las cápsulas, ¿recuerdan las cápsulas? No las hemos interrumpido. En la siguiente Asamblea General vamos a tener la continuación. Así que, hermanos, están cordialmente todos invitados a continuar. No desfallezcas, al contrario. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Luz y Sal, hermanitos, los dejo con mi hermanita Mir. Gracias, hermana Maru. Pues bueno, dando gloria a Dios, vamos a dar término a esta Asamblea General de Semilleros de Vocaciones y tenemos nuestras oraciones finales a cargo de nuestro hermano Daniel Santiago y de Samantha Yamili. Adelante. Luz y Sal, hermanos. Nos ponemos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios por todo lo que nos da, incluyendo la oportunidad de conocerlo en cada asamblea. Te pedimos que así unidos nos mantengas para seguir difundiendo tu palabra, para dar gloria a tu bendito y alabado nombre. Todo esto te lo imploramos con la oración que nuestro hermano Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, buen pastor, suplita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han acogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente. Confiando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María,
madre y modelo de todas las vocaciones, te suplicamos que sostengan nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta al fin de los tiempos. Haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados a trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo nuestro Señor. Amén. Amada Madre de los mexicanos, Santa María de Guadalupe, ruega al Señor que comprendamos que de la concepción hasta su fin natural es especial toda existencia, un don inmerecido de su amor. Nunca una inconveniencia y no hay derecho ni razón que justifique su prematura interrupción. Tú que en tu seno llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a valorarla, amarla y defenderla, para que nunca nos atrevamos a devolverle sin abrir su extraordinario regalo, su invitación a vivir. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Padre eterno, te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad sin límites, que nos manifiestas en el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, obra tuya que alcanza ya 50 años de servicio en nuestra Iglesia Católica y en la cual nos has enseñado a conocerte y hemos aprendido a amarte. Señor Jesús, buen pastor, médico de los cuerpos y de las almas, nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que cada lección nos transforme y nos ayude a acoger y responder con gozo a Dios, para entregarle nuestra vida, anunciar el Evangelio y reunir y servir a nuestros hermanos. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todos los miembros del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, para que se abandonen sin reserva a tu voluntad divina y sean siempre dóciles a tus santas inspiraciones, y así sean luz y sal en medio del mundo y tu obra permanezca. María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo. Fuiste consecuente con lo que un día prometiste. Intercede para que valientes como tú nos mantengamos unidos en la prueba en un solo espíritu para gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor. Glorificado seas, bendito seas. Amén. Señor, Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz plecara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos el equipo laico al servicio de la pastoral, que esta obra permanezca. Y se extienda a todo el mundo. Extienda a todo el mundo. Buenas noches.